Comienzos de la Edad Media y la evolución de la escritura. Edad Media, el periodo de la evolución de Europa, que duró unos 1000 años, limitando por el comienzo de la desintegración del Imperio Romano, que fue en el siglo V. Después de esto aparece el pensamiento renacentista, y es cuando termina el descubrimiento de un nuevo mundo, del continente americano en el siglo XV. Se dice que en el régimen es esclavista de los imperios antiguos y para la Edad Media es una característica la transición en el feudalismo. La Edad Media es una época oscura para la humanidad y la cultura. La cultura desaparece de las ciudades y se refugia en los monasterios. Se considera como una propagación del cristianismo como el poder de la Iglesia, su desarrollo exclusivo en las ciencias, sus artes dentro de la ideología cristiana. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se manifestaba en proceso de decadencia. Era muy difícil gobernar un territorio tan extenso. La expansión ya había terminado, donde nos dice que el imperio fue atacado por las tribus germánicas. En el 410, Roma fue conquistada temporalmente y saqueada por los visigodos y en el 476 se vio destronado el último emperador romano, lo que significaba el fin de una existencia relativamente corta del Imperio Occidental. Es cierto que Bizancio, Imperio Romano Oriental, más potente desde el punto de vista económico y militar, con sede en Constantinopla, siguió desarrollándose unos 1000 años más, siendo conquistado por los turcos solo en el siglo XV, pero su desarrollo no tenía comparación con el antiguo florecimiento de Roma. Se muestra la llamada piedra rúnica de Suecia, con inscripciones talladas del año 820 según Deutsche Sprache Leipzig, 1969. Estas son algunos signos de la escritura rúnica y es la más antigua escritura germánica en el siglo IV. En el punto de vista lingüístico, la expansión del cristianismo en el último periodo del Imperio Romano es muy interesante, ya que así se difundió la escritura. Se manifiesta con la adopción de algunos vocablos romanos a su vocabulario y también con la aparición en el siglo IX de los ya mencionadas runas. El cristianismo jugó un gran papel en la escritura, ya que se dice que misioneros cuando lo difundían con las tribus paganas, con ayuda de la Biblia, tuvieron que crear la escritura correspondiente. Así también el obispo Wulfil en el siglo IV tradujo la Biblia al gótico. El objetivo era inventar la escritura gótica. Le hizo mucha ayuda a la escritura griega junto a las runas. A continuación, se muestra el fragmento de la versión gótica de la Biblia de Wulfila. Este es un fragmento del Padre Nuestro, según Die Deutsche Sprache. Hacia el 393, el obispo armenio Mesrop Meister creó la escritura armeniana con el mismo objetivo y que se ha estado usando hasta ahora. Las traducciones de la Biblia antecedieron a la de San Jerónimo, llamada Vulgata, del siglo V, ya que fue autorizada por la Iglesia. De igual forma, sirvió para la traducción de la Biblia hacia otras lenguas. Se presenta la escritura armeniana a fines del siglo IV. Se presenta las lenguas esclavas. Tuvo una singular importancia. El príncipe Rostislao se dirigió a Bizancio, pidió que se mandaran misioneros. En 863 vinieron al reino de Gran Moravia los apóstoles Cirilo, Constantino. Se presenta el alfabeto glagolítico, la más antigua escritura esclava. La expansión de la escritura en la Edad Media tuvo una gran importancia en la cultura y la lingüística,
porque se relacionó con tribus y pueblos paganos. La escolástica en la gramática latina. La escolástica es el movimiento teológico y filosófico que intentó usar la filosofía gregolatina clásica para comprenderlo la revelación religiosa del cristianismo. Su objetivo principal consistía en la explicación racional y en la propagación cristiana católica, es decir, la unión de la fe con la razón. Se sabe que se apoyaba mucho en la filosofía idealista de Platón. Sin embargo, Tomás de Aquino, en el siglo XIII, se elaboró una ideología basada en la obra de Aristóteles y se adoptó a las necesidades de la sociedad feudal y ante todo de la Iglesia. De esta forma, la escolástica alcanzó su apogeo y en el siglo XIV se vio infiltrada por las ideas de la burguesía naciente. Fue en la Alta Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar. A principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos, la educación escolástica y, en fin, la instrucción medieval tenían como fundamento las llamadas Septim artes liberales, de las cuales las tres primeras, como gramática, dialéctica, es decir, lógica, y retórica, formaban el llamado trivio, y las cuatro demás, como geometría, aritmética, astrología y música, formaban el cuadrivio. Solamente estas ciencias espirituales se consideraban como una profesión digna de los hombres libres, y todas estaban al servicio de la teología. En las escuelas medievales, pues la gramática jugó un papel muy importante varias veces, se consideró como la más importante entre todas las artes liberales. Sin embargo, la gramática en aquel entonces, a los comienzos de la Edad Media, significó lo mismo que la lengua latina. La importancia del latín creció por dos razones. Uno, fue la lengua litúrgica de la Iglesia occidental, o sea, católica, romana y al mismo tiempo la lengua en que estaba escrita la literatura patrística, es decir, las obras de las llamadas padres de la Iglesia, los más antiguos escritores eclesiásticos. En latín se empleaban las gramáticas descriptivas existentes, ante todo las de Prisciano y Donato. Las dos fueron comentadas y completadas con frecuencia, aunque raras veces apareció una obra que ofreciera una nueva concepción de la lengua latina. Fue solo en el momento culminante de la escolástica cuando empezaron a aparecer obras que no se contentaban con una simple descripción del latín, sino que trataban de analizar los fenómenos gramaticales desde el punto de vista más general, el de la filosofía y sobre todo de la lógica. Es entonces que aparecieron algunos temas de la lingüística general, cuya solución constituye el único aporte real de toda la lingüística medieval, un aparte de todas maneras bastante limitado. Gramática especulativa y la disputa sobre los universales. A mediados del siglo XIII empezaron a aparecer las gramáticas latinas comentadas, en las que sus autores trataban de explicar las reglas gramaticales desde el punto de vista filosófico. La gramática se estaba aproximando a lo lógico medieval aristotélica, obteniendo carácter un tanto especulativo. Como expresión de semejantes tendencias, apareció la gramática especulativa y que también aportó ciertas ideas positivas. Sin embargo, el tema más importante de la Edad Media dentro de la lingüística general y la filosofía fue el examen de la relación que hay entre la lengua y el pensamiento. Como ya se sabe,
Platón y Aristóteles habían presentado sus concepciones contradictorias de este tema, el cual durante la Edad Media seguía desarrollándose bajo el nombre de la disputa sobre los universales, o también la disputa entre los realistas y los nominalistas. Los realistas defendían la opinión de los conceptos generales o ideas que existían realmente ya antes de los objetos particulares. Realistas extremos. Los nominalistas, por el contrario, aseguraban que existían solo los objetos particulares con sus rasgos individuales y consideraban las ideas generales como una simple denominación común que servía para designar el conjunto de particularidades. Se sabe que Anselmo de Canterbury pertenecía a los realistas y Abelardo a los nominalistas, y más tarde Guillermo de Ockham. Pero sin embargo, las dos opiniones eran inaceptables para la Iglesia, porque el realismo era la negación de la Santa Trinidad y el panteísmo, y el nominalismo hacía la negación de los dogmas religiosos y hacia el empirismo de la Edad Moderna. Finalmente, la Iglesia se contentó con el realismo moderado de Tomás de Aquino, a pesar de que el nominalismo se acercó más a la solución de este problema. La Edad Media y las llamadas lenguas vulgares. La falta de interés por la lengua vulgar podía observarse ya en las gramáticas romanas, que solo se dedicaron al latín clásico ignorando el vulgar. Sin embargo, en la gramática hay que darse cuenta de su descripción, que fue motivada por la necesidad de analizar y conservar la lengua del sagrado Alcorán musulmán. No obstante, los gramáticos árabes de la Edad Media superaron a los europeos gracias al medievo árabe, que difería de europeo ante todo la tolerancia religiosa y por el desarrollo libre de artes y ciencias. Entre los autores europeos, solo pocos se dedicaron a las lenguas vivas. La obra del autor islandés, desconocido del siglo XIII, primer tratado gramatical, suele designarse el primer gramático donde se propone una reforma de ortografía. El autor presentó la descripción fonética y puede que hasta la fonología, pero los filólogos europeos conocieron su obra solo en el siglo XIX. Hay veces que se mencionan las primeras gramáticas medievales de las lenguas vulgares. En el año 1000, Aelfric publicó en Inglaterra una gramática latina completada con un glosario latino e inglés antiguo, aunque no es posible considerarse como una verdadera gramática. Humanismo y Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo histórico que abarcó los siglos XV y XVI, en el cual se suscitaron grandes transformaciones estéticas, intelectuales, científicas y culturales, que marcaron el fin del oscurantismo, que prevaleció durante la Edad Media, y a su vez fueron una transición hacia la Edad Moderna. Al mismo tiempo, el humanismo renacentista es un movimiento intelectual y filosófico europeo, estrechamente relacionado al Renacimiento, como se puede ver por el nombre, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia, con precursores anteriores como Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Busca los modelos de la antigüedad clásica
y retoma el antiguo humanismo greco-romano. Mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta finales del siglo XVI. A partir de entonces se fue transformando y diversificando con los cambios estructurados que fueron provocados por el desarrollo social e ideológico de la sociedad. Los principios promovidos por la Reforma Protestante. Luteranismo, anglicanismo Y la Contrarreforma Católica. Y más adelante, hasta finales del siglo XVIII, la Ilustración y la Revolución Francesa. Concepto lingüístico en el siglo XVIII. Para el siguiente periodo de la lingüística precientífica del siglo XVIII fue característico por una parte que desarrolla todos los temas planteados por la gramática renacentista y, por otra parte, comenzó a manifestarse en ella la fluidez del empirismo. Fue Francisco Bacon, que nació en el año de 1561 y falleció en el año de 1625. Filósofo y estadista inglés, quien se considera como fundador del empirismo moderno. En sus obras critica la escolástica, proponiendo al mismo tiempo una profunda reforma a todas las ciencias de aquel entonces y, ante todo, la elaboración de nuevos métodos de investigación. Aseguró que la única fuente fidedigna de cognición era la experiencia y el único método de inducción. Desde el punto de vista lingüístico son muy interesantes sus reflexiones sobre la relación que hay entre la lengua y el pensamiento. En el siglo XVIII aparecieron también numerosos diccionarios nuevos. Al lado de los plurilingües, empezaron a publicarse también los bilingües. El primer diccionario inglés-francés de Randall Cotgrave del año de 1632 continuó también la elaboración de las obras llamadas Mitridates, en las que seguía comparándose, en la mayoría de los casos, las versiones del Padre Nuestro en el mayor número posible de lenguas diferentes. La obra publicada en 1603 por J. Messiger contenía las versiones de 400 lenguas diferentes. La Ilustración y la lingüística del siglo XVIII. La corriente de ideas antieclesiásticas y antifeudalistas inauguradas por el Renacimiento culminó en la época de la Ilustración, que surgió ya en Italia en el siglo XVII y en Holanda, propagándose por Inglaterra y otros países, alcanzando su mayor auge en Francia del siglo XVIII. También ese siglo ilustrado siguió desarrollando los temas y problemas establecidos en el Renacimiento, empirismo y racionalismo. Además, para el siglo XVIII es característico el hecho de que aumentó considerablemente el número de trabajos de lingüísticos, porque ya no fueron solamente los filósofos, sino un número siempre creciente de especialistas que expresaban su opinión sobre las cuestiones lingüísticas. Apareció también toda una serie de dramáticas de otras lenguas exóticas. Así, el jesuita
Lorenzo Hervas y Panduro confeccionó subjetivamente las gramáticas de unas cuantas lenguas indígenas. Con una frecuencia siempre mayor aparecieron también informes sobre lenguas orientales. Jean Chardin publicó su diario de viajes, en que dedicó una atención especial sobre el árabe, admirando, entre todo, su vocabulización y vocabulario, que, según él, contenía unas 500 expresiones diferentes para el concepto de león, aparte de unas 1000 para camello, haciéndolo para él una lengua sumamente interesante y digna de apreciación y admiración. Y dado al creciente número de lingüistas, se hizo más común la escritura de libros sobre lenguas indígenas o asiáticas, haciéndolas muy populares en Europa del siglo XVIII. Quiero grabar, pero los perros están ladre y ladre. Quiero grabar, pero los perros están ladre y ladre. Tururú, tururú. La importancia. J. Messenger. Dejen de ponerse nombres raros.